Para todas aquellas personas que están interesadas en aprender inglés en el Reino Unido y no tienen la información para empezar, aquí les tengo este video con toda la información que necesitan para planear su curso. Hola a todos, mi nombre es Paola y bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a los nuevos suscriptores por la oportunidad. Así que empecemos. En este video hablaré sobre buscar la institución, instituciones acreditadas por el Reino Unido, quienes pueden aplicar, documentos que necesitas, pasos para aplicar, costo de la visa y qué no debes hacer con esta visa. Instituciones acreditadas del Reino Unido. Una institución acreditada debe tener una licencia de patrocinador estudiantil o tener una acreditación válida y estar listada por uno de los siguientes, por ejemplo, acreditación Reino Unido, Consejo Británico de Acreditación, Educación Escocia, Inspección de Escuelas Independientes, entre otras. No la voy a mencionar todas porque va a alargar un poco el video, pero aquí la pueden ver la lista. Proveedores elegibles en el extranjero. Puede solicitar una visa de estudio a corto plazo si está estudiando en una institución de educación superior en el extranjero y parte de su curso de inglés es en el Reino Unido. Su institución debe poseer su propia acreditación nacional. Debe ofrecer no más de la mitad de su programa educativo en el Reino Unido y ofrecer programas que son equivalentes a un título de Reino Unido. ¿Quién puede aplicar? Bueno, debe tener 16 años o más para presentar la solicitud, demostrar que ha sido aceptado en un curso de inglés que dura 6 meses o menos y no incluye otras materias. Curso es con una institución acreditada, tiene suficiente dinero para mantenerse sin trabajar o sin ayuda de fondos públicos, o que familiares y amigos pueden mantenerlo y albergarlo. Puede pagar su viaje de regreso o de continuación. Si es menor de 18 años, también debe mostrar que ha hecho arreglos para su viaje y estadía en el Reino Unido y tener consentimiento de sus padres o tutores para estudiar aquí. Documentos que necesitará. Por supuesto, un pasaporte actual con una página en blanco para su visa u otro documento de viaje válido. Evidencia de que puede mantenerse durante su viaje, por ejemplo, extractos bancarios o recibos de pago de los últimos 6 meses, detalles de dónde tiene la institución de quedarse y sus planes de viaje. Recuerde que no debe pagar el alojamiento o el viaje o el ticket de viaje hasta que no obtenga su visa. Es muy importante esto. Imagínense que usted pague el ticket y le nieguen la visa, entonces va a perder ese dinero. Evidencia de que pagó las tarifas del curso o tiene suficiente dinero para pagarlas. Los resultados de su prueba de tuberculosis, si es un país donde debe realizar la prueba de tuberculosis. Datos de contacto de al menos uno de los padres o tutores en su país de origen, si es menor de 18 años. Y una traducción certificada si algún documento no está en inglés o Gales. Es decir, si su documento está en español, tiene que traducirlo en inglés para poderlo enviar con su solicitud de visa. Documentos sobre su curso. Debe proporcionar prueba escrita del curso que está estudiando, por ejemplo, una carta de aceptación de la institución educativa que indique el nombre del curso, la duración y el costo, incluido el alojamiento. Puede que deba proporcionar documentos adicionales según sus circunstancias, como evidencia de su permiso para estar en el país desde el que está solicitando, si no es ciudadano, y la ocupación, los ingresos, los ahorros o los fondos del patrocinador financiero que respaldarán sus estudios. Es decir, si por ejemplo usted tiene que solicitar la visa y debe ir a otro país a solicitarla, digamos, en ese sentido, que usted, por ejemplo, es de Aruba, va a tener que ir ya sea a Venezuela o a Colombia a solicitar la visa para estudiar aquí. Entonces debe
mostrar que tiene una visa para ir a Colombia. Correcto. Solo para que tenga una idea. Si eres menor de 18 años, si es menor de 18 años, debe proporcionar documentos adicionales si viajas por tu cuenta, viajas con alguien que no es tu padre o tutor. Si estás viajando por tu cuenta, puedes viajar al Reino Unido sin un adulto. Si eres alguien mayor de 18 años, debes tener el consentimiento por escrito de ambos padres o uno de los padres si es el único responsable o de su tutor legal. Esto debe confirmar que dan su consentimiento para solicitar la visa, para los arreglos de vivienda y cuidado en el Reino Unido y para el viaje. También debe proporcionar una prueba de que tiene un lugar adecuado para vivir durante su estadía en el Reino Unido, que incluye el nombre y la fecha de nacimiento de la persona con la que se hospedará, una dirección donde vivirá, detalles de su relación con la persona que lo cuidará, consentimiento por escrito para que puedan cuidar de usted durante su estancia en el Reino Unido. Si viajas al Reino Unido con un adulto, alguien mayor de 18 años, debe identificarlo en su solicitud de visa. Su nombre aparecerá en su visa y se le negará la entrada al Reino Unido si llega al Reino Unido sin ellos. Puede identificar hasta 2 adultos en su solicitud de visa y su visa solo será válida si viaja con al menos uno de ellos. El adulto puede solicitar una visa al mismo tiempo, pero cada uno debe completar solicitudes por separado. Es decir, no porque vayas a mencionar que tu papá te va a acompañar, eso no significa que él no debe de buscar una visa. Él también tiene que buscar una visa para poder entrar. Ahora vámonos con los pasos para aplicar. Debe presentar la solicitud en línea antes de venir al Reino Unido. Lo más temprano que pueda presentar su solicitud es de 3 meses antes de viajar al Reino Unido. Es recomendable solicitar tu visa 3 meses antes de tu fecha, porque muchas veces, aunque por ejemplo el proceso se puede tomar 3 semanas para que consigas una respuesta, o hasta 2 meses y 3 meses, y más con el tema de la pandemia se está tomando mucho más tiempo. Como parte de su solicitud en línea, deberá reservar una cita en un centro de solicitud de visa para proporcionar sus documentos y probar su identidad. Esos centros de visa son los centros que se usan para donde vas a llevar tus documentos, lo van a escanear, te van a tomar una foto y tus huellas digitales. Deje tiempo para asistir a su cita. El centro de solicitud de visa puede conservar su pasaporte y documentos mientras procesa su solicitud. En el caso de que tú estés visitando otro país que no es tu país de residencia y por ejemplo no te puedas quedar a esperar el resultado porque puede tardar mucho, lo que tienes que hacer es cuando vayas a solicitar la visa debes de comunicarle al personal ahí que tienes que tomar tu pasaporte, que no lo puedes dejar, que tienes que viajar de nuevo a tu país de residencia. Entonces ellos te darán un sobre donde cuando llegues a tu país de residencia lo vas a enviar al país concerniente para que te puedan sellar el pasaporte. ¿Cuánto tiempo se tarda en tomar una decisión? Una vez que hayas presentado la solicitud en línea y hayas demostrado tu identidad y hayas proporcionado sus documentos, generalmente recibirá una decisión en un plazo de 3 semanas, pero este se puede extender, puede ser más. Es posible que pueda pagar para obtener una decisión más rápida. Sí puede. Debe verificar que su centro de solicitud de visa ofrece decisiones más rápidas y otros servicios. Debe aplicar en línea, presentar su solicitud en línea. Antes de comenzar, verifique qué documentos necesitará para presentar la solicitud
Y una vez que haya iniciado su solicitud, puede guardar su formulario y completarlo más tarde. En el caso de que hayas empezado a hacer tu formulario en línea y de repente no tienes te falta contestar unas preguntas, pero no lo puedes contestar en ese momento, lo que sea, siempre puedes guardar y seguir en otro momento. Puedes volver a iniciar sesión en su aplicación si la ha guardado. Revise su correo electrónico y sigue el enlace para que salga su aplicación. Es decir, si tú cierras la aplicación o le das a guardar y completar después, la Home Office te va a enviar un enlace donde ese es el que vas a usar para ingresar de nuevo a tu formulario. Ok. Después de aplicar, recibirá una carta con el resultado de su solicitud. Esto le explicará lo que debe hacer a continuación. Descubra lo que sucede después de recibir su decisión. Puede solicitar cancelar su solicitud, lo puedes cancelar en cualquier momento si también lo deseas, y solo se le reembolsará la tarifa si la Home Office no ha comenzado a procesar su solicitud. ¿Cuáles son las tarifas? Bueno, una visa de estudiante para estudiar inglés cuesta 186 libras. Para una visa de estudio a corto plazo, que serían 255 o 256 dólares. También deberá pagar el recargo por atención médica como parte de su solicitud en línea. Por lo general, este cuesta 470 libras, que serían unos 646 dólares. Y esto es para que pueda utilizar el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, es decir, para que se pueda ir al doctor si pasa algo. Debe pagar esta cantidad. Lo que no puedes hacer con esta visa, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer con esta visa. Lo que no puedes hacer con esta visa es estudiar otro curso o cambiar tu curso mientras estás en el Reino Unido, estudiar en una escuela financiada por el Estado, trabajar o realizar cualquier negocio, por ejemplo, que esto incluye trabajo remunerado o no remunerado, experiencia laboral o colocaciones laborales. Extender esta visa no se puede. Traer miembros de la familia, es decir, dependientes con usted, por ejemplo, hijos o esposa, o solicitar la mayoría de los beneficios o fondos públicos o la pensión estatal. Hay otras visas de estudiantes que sí se pueden traer a los familiares, a los dependientes, pero lamentablemente esta visa de corto plazo no se puede. Buenos amigos, con eso termino. Espero que hayan aprovechado de esta información. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjalo en tus comentarios. Dime qué te pareció. Toda esta información la obtuve de la página del gobierno. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción si quieren entrar y obtener más información. Aquellos que tienen Google Chrome lo pueden traducir esa página en español, como yo también lo hago. Y déjenme su comentario, porque es muy importante para mí saber qué piensan sobre eso, y si tienen alguna pregunta que les pueda ayudar. Les pido que se suscriban, que le den me gusta, que compartan con sus amigos y familiares, y así estarán apoyándome para yo hacer más videos como este y llegar hasta los 1000 suscriptores. Gracias y que pasen un feliz día. Bendiciones. Bye.